Buenas noches. Como de costumbre, cada martes nos hemos propuesto compartir la palabra en relación a la profecía y todo para poder tener un poco de mejor claridad en relación a todo lo concerniente a la venida del Señor Jesucristo. Hemos tomado como base el Evangelio de Mateo, quien en el capítulo 24 nos da una panorámica muy precisa sobre lo pertinente a este tema tan importante. Considerando que nos encontramos a las puertas de su regreso por las señales que ha dejado, las cuales podemos ver en los acontecimientos que se dan en el mundo hoy en día y en particular en el Oriente Medio, allí donde está la tierra de Israel y las naciones vecinas. Entonces hoy vamos a continuar. Espero que lo podamos hacer desde donde lo dejamos la semana pasada. A modo de recuento y de resumen, habíamos comenzado diciendo que el Señor Jesucristo, en respuesta a las 3 preguntas que le hacen sus discípulos sobre un comentario que ellos empezaron haciendo, al mostrarle los edificios del templo, a lo que él responde que no quedaría piedra sobre piedra, pero también a lo que le habían oído decir con anterioridad, y es que la casa de Judá quedaría desierta. Las palabras con las cuales él, antes de salir del templo, las palabras que él da son las siguientes: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas fueron las últimas palabras que le oyeron decir los líderes religiosos, que ya conspirando contra él habían planeado cogerlo y matarlo. Entonces, saliendo del templo, así dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, entendamos que él estaba saliendo por la puerta oriental que da hacia el monte de los olivos, y asumimos que iba caminando hacia ese lugar. Entonces, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas en relación a la destrucción de la casa, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces habíamos compartido los versos que vienen a continuación y que están relacionados con su respuesta. Y la respuesta de Jesús comienza diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y a muchos engañará. Es curioso que la respuesta de Jesús no comience mostrando cuándo serán esas cosas, sino que comienza poniendo como ese énfasis: mirad que nadie os engañe. Jesús está más interesado en nuestro corazón, en el estado de nuestra alma, que en el conocimiento que podamos llegar a tener sobre profecía, etcétera, etcétera. También compartíamos que efectivamente el pueblo del Señor, después de la ascensión de Cristo a los cielos, su entronización y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, que dio prácticamente apertura a la iglesia, la cual el libro de los Hechos nos la muestra los hechos del Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo guió la obra de los apóstoles. La obra de los apóstoles era establecer, por medio de la predicación primero, establecer discípulos, y esos discípulos, bueno, tendrían que seguir las palabras del Señor. El Señor les dijo que Él los iba a enviar para que bautizaran a las personas que creyeran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando las que Él les había mandado. Entonces, debe sernos para nosotros clarísimo que lo primero que la iglesia hizo en la ciudad de Jerusalén, donde se dio inicio a la primera iglesia del Señor, la iglesia local, en esta ciudad donde se predica por primera vez el Evangelio, vemos pues que tanto el Espíritu como los apóstoles, como los discípulos que se habían bautizado, ellos perseveraban. Perseveraban significa que día tras día hacían lo mismo, porque la obra del Señor es una obra progresiva que va logrando no solamente la salvación de nuestro espíritu, el cual se encontraba muertos en delitos y pecados, y que por la fe en Jesucristo pues es liberado o regenerado, liberado del pecado, liberado de la cárcel, de esa esclavitud que es el pecado, para ser regenerado, o sea, nacer a la vida del Espíritu. Entonces, una vez se nace a la vida del Espíritu y se establece en el cuerpo de Cristo, los discípulos perseveran, y en esas perseverancias Cristo se va formando en ellos. Es una formación progresiva que implica un cambio de vida, de la vida antigua, vieja, bajo el poder del pecado, a la vida nueva, bajo el poder del Espíritu Santo. Así que ellos entonces, al principio, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa que la palabra de Cristo dada por medio de los apóstoles a la iglesia, para que la iglesia, al recibir esta palabra y obedecerla, pudieran entonces avanzar en el conocimiento del Hijo de Dios, llegando cada vez más a un crecimiento que les permitiera completar el propósito que Dios tiene para todos los que han sido salvados, y es llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Repito pues que perseveraban en esta doctrina, lo cual les llevaba a la comunión de unos con otros, y de allí
al partimiento del pan, el cual celebraban cada vez que se reunían con ese propósito para recordar la muerte del Señor hasta que Él regresara. Porque así es, el Señor se fue, el Señor, aunque con Él tenemos comunión por medio del Espíritu, no lo vemos de una manera presencial. Aunque por la fe sí lo podemos ver, Él prometió regresar. Pero también dijo que hasta su regreso deberíamos entonces hacer memoria de Él cada vez que nos reunimos, a recordar su muerte, a recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso que hizo, cómo opera en nosotros para una salvación perfecta. Y lo otro en lo cual ellos perseveraban era en las oraciones. Entonces, en un resumen, el verso 42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas cosas que al principio, o que la iglesia hacía al principio, pareciera ser que después de algunos años la iglesia ya no las hacía. Y es por eso que encontramos al apóstol Juan, que se encontraba en la isla de Patmos, ya estando en un estado de edad avanzada, ya era un anciano, prisionero por causa del testimonio, de dar testimonio del Evangelio. Allí estaba él, cuando un día el Señor lo llevó a los lugares celestiales a mostrarle, a darle visión de cosas que él debería escribir, porque estas cosas serían escritas para 7 iglesias que se encontraban en el Asia. Y esto lo digo porque este mensaje a estas 7 iglesias es el mensaje para la iglesia en todas sus edades y en todos sus lugares y en todas las condiciones en las que ella se encuentre. 7 iglesias dan una plenitud, primero, de Cristo mismo, quien se manifiesta a la iglesia de diversas formas según sea su suministro, pero también para llenar a la iglesia de Él mismo. Entonces, de una manera muy especial, estas 7 iglesias, que son históricas y que existieron efectivamente en el tiempo de Juan, a su vez son una profecía. O sea que las cosas que ocurrieron habrían de manifestarse en el tiempo después de ellas mismas, en estados, como si fuera una senda o camino por el cual la iglesia tendría que transitar, desde el tiempo en que los apóstoles se fueron, dejaron a la iglesia. No es que la hubieran abandonado, sino que esa etapa de los apóstoles del Cordero terminaría. Y continuarían, sí, los apóstoles que el Señor levantaría para que por medio de las palabras que ellos recibieron y escribieron en las cartas o en las epístolas apostólicas, se pudiera continuar con esta doctrina. Entonces, la doctrina de los apóstoles no ha terminado. La era de los apóstoles que toman estas palabras y edifican a la iglesia tampoco ha terminado. Bien, pero ¿qué pasó? Bueno, según lo que el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Habíamos compartido que efectivamente algunos entrarían, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos.
dice que después de su partida algunos entrarían, algunos desde afuera entrarían como lobos vestidos de oveja y se infiltrarían y harían un daño, destruirían el rebaño del Señor. Eso lo estaba viendo el apóstol, quien ya había empezado a percibir la lucha que no solamente se estaba dando en algunas iglesias, como por ejemplo en las iglesias de Galacia, donde entraban algunos, ¿sí?, diciendo que eran apóstoles, que eran obreros del Señor, pero eran mensajeros de Satanás. Y como mensajeros de Satanás, vestidos como ángel de luz, se presentaban trayendo un evangelio que no era el evangelio que llevaba a los santos, a los creyentes, a la fe en Jesucristo, sino a la confianza de la carne. Entonces, eso trajo un daño severo en la iglesia de Jesucristo, que ya desde el tiempo del apóstol Pablo se estaba observando. El apóstol Pablo por eso dice que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, y como consecuencia de eso, dentro de ellos mismos también se levantarían otros que atraerían el rebaño hacia sí mismos. Eso es algo que el Señor hace notar cuando le escribe, cuando envía estas cartas a las iglesias del Asia, a estas 7 iglesias. Pero quiero destacar una en particular, de la cual hemos hablado mucho, y es la que le escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Al ángel de la iglesia de Éfeso el Señor le dice que conoce sus obras, pero después de señalarlas, tiene una lista importante. Aparentemente son obras buenas, pero lo que señala a continuación nos da a entender que el Señor no está agradado con esa clase de obra. Porque dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, le dice el Señor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y regresa a las primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Menciono esto porque a veces pasamos de largo o leemos de una forma muy superficial, sin entrar como en el corazón de lo que el Señor quiere decirnos, porque es una palabra para la iglesia, acerca de, bueno, estas obras que estamos haciendo como que no son, pero el Señor apunta a las primeras obras. Pareciera ser que el primer amor, lo que está relacionado con Él, como el primer amor, también está relacionado con las primeras obras. Y las obras están relacionadas con la iglesia misma, o sea, con el candelero. Porque si no hay un arrepentimiento genuino de corazón y se regresa a hacer lo que la iglesia hacía en el principio, el candelero, que es la iglesia, sería removido de su lugar. Esto es algo tremendo, porque nos hace ver la importancia de entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento, según lo que se nos muestra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versos del 1 al 7, nos instan a que atendamos la voz del Señor para hoy. Porque esa voz, aunque fue para el ángel de hace 2000 años, cuando Juan vivía, hace 2000 años, sigue siendo la misma voz del Señor para hoy.
El Señor sigue mostrándonos que es necesario regresar a las sendas antiguas, que es necesario arrepentirnos al punto que aquellas cosas que los discípulos hacían, guiados por los apóstoles y los apóstoles empoderados por el Espíritu Santo, son las obras que la Iglesia debe reconocer y en las cuales ella debe perseverar hoy en día. Estas obras están relacionadas con el santuario, con el lugar santo, porque el candelero era un mueble que alumbraba en el lugar santo. Entonces, cuando el Señor nos muestra, nos habla del candelero, que lo dice desde el capítulo número 1 de Apocalipsis, cuando Juan ve a un sumo sacerdote caminar en medio de candeleros y con 7 estrellas en la mano, él se pregunta, ¿esto qué significa? ¿Qué significan las estrellas y qué significan los candeleros? Para Juan era un misterio. Sin embargo, ese misterio le es revelado cuando el ángel le dice que las estrellas que están en las manos del sumo sacerdote, o sea, de Jesús, son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Debemos concluir entonces que el candelero, según el libro de Apocalipsis, es una iglesia local. Y debemos entender también la concordancia a la que el Señor nos quiere llevar cuando nos hace notar que el candelero era un mueble que existía o que existía con el fin de alumbrar en el lugar santo. Cuando a Moisés el Señor le manda edificar el tabernáculo para que en ese tabernáculo morara el Señor, bajara de los lugares altos celestiales a los lugares terrenales donde se encontraba Israel, en ese lugar santo contiguo al lugar santísimo se encontraban 3 muebles importantes y que estaban relacionados con el ministerio a Dios. Sí, así como el atrio estaba relacionado con las necesidades del pueblo, o sea, estaba conectado hacia afuera con el pueblo, el lugar santo estaba conectado tenía una conexión directa con el lugar santísimo, donde estaba el arca, que representaba la presencia de Dios. Entonces, por estos elementos que los podemos ver, el Señor nos quiere hacer notar la importancia de lo que es en el lugar santo, de cómo la iglesia debe regresar a esas sendas antiguas donde principalmente la iglesia estaba para bendecir al Padre, principalmente como el sacerdocio, que es por la sangre de Jesús. Somos reyes y sacerdotes por la sangre de Jesús para ministrar al Padre. Entonces, la iglesia está más por causa de ministrar a Dios que de ministrar al hombre. Y eso era lo que la iglesia de Éfeso en realidad había perdido. Allí entonces el Señor le llama para que regrese a las primeras obras, si no el candelero sería removido de su lugar. Digo todo esto porque cuando el Señor dice, mirad que nadie os engañe, eso fue lo que precisamente pasó. Eso pasó. Y la iglesia, cayendo en el engaño, perdió su posición, la posición de ministrar al Padre en los lugares celestiales. Estamos hablando de un ministerio que es en Cristo, en el Espíritu.
Por supuesto que en Cristo también podemos ministrar a los que se encuentran en el mundo y que por causa de la condición en la que ellos se encuentran en el pecado, la iglesia debe ir y predicarles para que se arrepientan, y una vez se arrepientan, reconociendo que son pecadores destituidos, pero que el Hijo de Dios enviado como el Hijo del Hombre, pues tomó carne, murió por ellos a fin de que fueran perdonados, se bautizaran y fueran añadidos a la iglesia. Entonces, el Evangelio hacia los perdidos tiene ese propósito. Es el amor de Dios extendido por medio de la iglesia a donde están los perdidos, para que los perdidos vengan a la casa del Padre como hijos. Ya no como hijos del diablo, sino como hijos de Dios a ministrar al Padre. Eso es lo principal de la iglesia, pero tristemente la iglesia perdió el serio. Ya no miraba las cosas en Cristo, en la fe, en la palabra que el Señor les enseñó y la palabra que los apóstoles enseñaron a guardar. De modo que hoy lo que debe ser importante para nosotros atender es esta voz, esta trompeta del Señor, avisando que mientras que Él venga, pues viene pronto, es necesario atender estas cosas, arrepentirnos de no estar haciendo lo que Dios nos manda y de la manera como Dios nos manda, y ponernos entonces en línea, alinearnos, perfeccionarnos, ¿sí?, por medio de la palabra de fe, el depósito que una vez fue dado a los apóstoles, y de esa forma entonces podemos agradar al Padre al obedecer su palabra, al hacer su voluntad. Mirad que nadie os engañe. Verso 4 del capítulo 24 de Mateo. Así comienza el Señor, advirtiendo entonces a la iglesia, porque ciertamente las consecuencias del engaño son la apostasía. O sea, antes de la apostasía viene el engaño. Una vez yo oigo lo que el diablo quiere decirme, como siempre lo ha querido hacer, distorsionar las palabras del Señor, decir, no, Dios no tiene razón, la razón la tengo yo. Y bueno, si atendemos las palabras del maligno, las palabras del diablo, pues entonces caeremos en lo que la Biblia llama apostasía. Y la apostasía entonces trae consecuencias, que son las que el Señor comienza a mencionar a partir del verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que quiero decir es que el Señor va a responder cuándo es que Él va a venir, ¿sí? O va a dar señales de su venida, pero también quiere mostrar las consecuencias de la apostasía. Y nos lo enseña en la apostasía de Israel. Porque así como Israel negó al Señor y negando al Señor lo crucificó, porque lo crucificaron, eso es lo que dice el apóstol Pedro cuando da su primer discurso ante multitudes: aquel a quien vosotros crucificasteis, el Señor vuestro Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así dice Pedro, a aquel a quien vosotros crucificasteis. Entonces, ¿será que solamente los judíos crucificaron al Señor? ¿O nosotros también participamos?
Bueno, según la Biblia hay dos pueblos. Está el pueblo de Israel y están los gentiles, que en ese tiempo eran los romanos, los cuales también participaron. Aunque fueron presionados por los judíos, los que ejecutaron el juicio fueron los romanos, que son los gentiles. Entonces, los dos pueblos participaron de la muerte del Señor. No hay excusa, no hay ningún justo, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos participamos por nuestro pecado, participamos en la muerte del Señor Jesucristo. Y así era necesario que fuera. Así era necesario. Era necesario que el Cristo padeciera y fuera crucificado para que en su muerte aquellos que creyeran en lo que Él hizo en la cruz del Calvario pudieran ser. Hemos pecado, seguimos pecando, somos pecadores, lo cual hay que reconocerlo. Las evidencias de que todos somos pecadores están delante de nosotros. Pero ese no es el punto. El punto es si estamos dispuestos a reconocerlo. Número uno. Número dos, si estamos dispuestos a reconocer que aquel que murió en la cruz murió para salvar a los pecadores. Entonces, si estamos dispuestos a reconocerlo, Dios es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonar a aquel que reconoce que es un pecador que necesita ser salvado. Entonces, una vez el hombre es salvado y confiesa que Jesús es el Señor y es su Salvador, para dar testimonio de su fe, el hombre se bautiza. El bautizo bíblico, el bautizo que se hacía en el tiempo de los apóstoles, era después de que ellos oían el Evangelio. El bautismo de infantes no está en la Biblia. No es justo bautizar a alguien que no entiende, que no ha oído, que no ha respondido al Evangelio. El bautismo es la respuesta del hombre al Evangelio. Entonces los que creen, dicen, y los que creyeran y fueran bautizados, ellos serán salvos. Y así lo hicieron los apóstoles, predicaban, entonces los que creían, los que recibían su palabra, eran bautizados y después eran añadidos a la iglesia, a fin de perseverar. Entonces ese es el orden de Dios. Pecadores que deben oír el Evangelio, pecadores que deben reconocer que son pecadores destituidos, que no hay nada, absolutamente nada que puedan hacer para obtener la salvación en sí mismos, no hay nada, absolutamente nada. Lo único que Dios pide, como la obra del hombre, es que crea. Si hay algo que el hombre puede hacer a favor de su salvación, es que crea, o sea, que tenga fe, que crea en el Evangelio y que crea de una manera completa, porque este Evangelio comienza con una predicación y aquel que la oye debe responder bautizándose en el nombre de Jesús para recibir entonces el don de Dios. Ahí sí entonces, una vez recibe el don de Dios, ahora es un hijo de Dios, ahora tiene el Espíritu de Dios, ahora hace parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, y Él hace parte, siendo una multitud, de un mismo cuerpo que es la iglesia. Bueno, ese no es realmente el problema que el Señor está mencionando. El problema que está mencionando es que a pesar de ser iglesia, a pesar de ser hijos de Dios, a pesar de hacer parte de su pueblo, ellos entrarían en un desvío. Dejarían de hacer aquellas cosas que se les había mandado hacer al principio. Por eso
estoy resaltando tanto esta parte? Doy vueltas alrededor del mismo asunto para que nos quede claro que la iglesia debe regresar. La iglesia que se desvió, que se salió del camino, y llamemos a la salida de ese camino apostasía, ella debe regresar a las sendas antiguas. Debe establecer en esas sendas antiguas su obrar delante de Dios, el cual debe hacerse en el nombre de Jesús, o sea, conforme a lo que los apóstoles enseñaron. Muy bien, entonces, como habría una apostasía, también las consecuencias siempre de la apostasía del pueblo del Señor han sido las guerras, han sido las plagas, han sido las pestes, ha sido la muerte, porque se pierde la protección. Por eso el Señor está hablando de estas cosas. ¿Ve? Primero dice que vendrían muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. O sea, yo tengo la unción, yo tengo la verdad, yo tengo la palabra, yo soy el apóstol, yo soy el maestro, yo soy el profeta. Pero siendo falsos, muchos serían engañados. Como consecuencia de ese engaño, la iglesia entraría en un periodo largo de apostasía, a lo largo del cual sucederían todas estas cosas que son las que el Señor menciona aquí: guerras, rumores de guerras. Aunque el Señor dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto será principio de dolores. Quiero preguntarles a los que puedan pasar por aquí y estén oyendo si estas cosas no se están dando. Algunos dirán, no, sí, pero eso siempre se ha dado. Claro que eso siempre se ha dado. Desde que la iglesia cayó en apostasía, todas estas cosas comenzaron a manifestarse y se han venido dando en incremento, o sea, cada vez más notables, hasta que lleguemos al cúmulo de estas cosas, de esta apostasía, la cual tendrá una respuesta contundente, y es la venida de un gobernante que en la figura de Cristo, como si fuera Cristo, habría de gobernar a las naciones. Estamos hablando del anticristo. El apóstol Pablo dice que la venida del Señor no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, el cual se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? El único que tiene derecho a sentarse en el templo de Dios como Dios, sin hacerse pasar por Dios porque es Dios, es el Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo dice que estas cosas habrían de acontecer. Entonces vamos a echarle una miradita más en detalle, como tomando una lupa y poder ver aquellas cositas que solamente con un buen ojo las podemos observar. Habíamos dicho que, bueno, entre los versos 4 y el verso 13, que ustedes lo tienen allí y los pueden leer, pues hay una serie de acontecimientos que habrían de darse como consecuencia del engaño, de la apostasía y de todo lo que habría de acontecer. Y dice así: mas el que persevere, verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significará eso? ¿Sí? El que persevere hasta el fin. Bueno, ahí está hablando de la fe.
porque todo este acontecer de guerras, de reinos contra reinos, en las cosas en las que vivimos en el día de hoy, oyendo permanentemente de convulsiones, de rebeliones, de luchas entre partidos, partidos que luchan por el poder. Bueno, es una cosa tremenda, algo espiritual, en lo cual la iglesia muchas veces se involucra tristemente, mas no debe tener un involucramiento en estos asuntos que tienen que ver con lo que es del mundo. La iglesia ha sido llamada a salir del mundo, a dejar esa generación que es perversa y que por encontrarse en ese estado de la carne está bajo la potestad de Satanás, quien ha vendado los ojos de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Pero aquel a quien le ha resplandecido la luz, quien ha conocido por medio del evangelio y ha aceptado por la fe y tiene el Espíritu, no debiera andar en tinieblas. No debiera ligarse con estas cosas que están relacionadas más con la obra del maligno sobre las naciones, sino tener una posición sacerdotal, una posición elevada, sí, porque su posición no es terrenal, sino que es en el Espíritu, en lo celestial, de donde a la iglesia el Señor le dice al ángel, al hablar con el ángel que representa a la iglesia, recuerda de dónde has caído. Porque es eso, ¿no? ¿Por qué la iglesia cayó? Cayó porque dejó de ver a aquel que la sustenta, a aquel que la sostiene, a aquel que la mantiene firme, que es el Señor Jesús. Entonces, bueno, habrían de acontecer todas estas cosas que el Señor Jesús está mostrando al dar respuesta a las preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Habíamos quedado la semana pasada, en el verso 14. El verso 14, que es como la conclusión de aquellas cosas que habrían de acontecer antes de que el Señor Jesucristo viniera. Y el Señor lo dice de esta forma. Quiero subrayarlo porque allí quedamos y desde allí pues espero comenzar a avanzar un poquito más hacia ese fin, hacia ese momento en que el Señor Jesús viene y de qué manera viene. Entonces dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese y será predicado al final de este recuento histórico de acontecimientos que van desde el engaño, de las consecuencias del engaño, las guerras, los rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, cosas que han venido dándose en el tiempo en el cual nosotros hemos sido colocados. Nadie puede negar que estas cosas se ven a diario. Si abres las noticias, pues te vas a enterar, ¿no?, de lo que está aconteciendo en tu nación y en las naciones de la tierra, y cómo ellas se están preparando hoy en día para batallar, porque se trata de tener predominio. Los hombres en la carne luchan para dominar, para someter,
para conquistar las naciones y al conquistar las naciones poder tomar sus recursos naturales. La codicia no ha dejado de estar en el corazón del hombre. ¿Sí? El amor al dinero, del cual habla el Señor como la raíz de todos los males, es lo que ha llevado a los hermanos a pelear contra sí, a las familias a disputarse la herencia de su padre. En este caso, pues la herencia, ¿cuál será la herencia? El Señor es el que creó el mundo, el que puso al hombre. Todos los recursos fueron creados por el Señor. Él es el dueño de la plata, del oro, de las piedras preciosas. Él es el que permite que el sol salga cada día, el que nos da la luna para conservar el nivel de las mareas, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que nos da la vida, el que nos quita la vida, el que levanta reyes, el que quita reyes. Él es el Señor. Él es el Señor. Pero los hombres en ignorancia no le dan la gloria y disputan las cosas que no son de ellos, sino que fueron entregadas por el Señor para que los hombres viviendo en justicia pudieran disfrutar de la obra de amor del Señor. Pero no se ha podido porque el pecado dentro de los hombres no se los permite. Por eso es tan importante no solamente reconocer que el pecado está en nosotros, sino reconocer que hay un Señor y ese Señor es el Cristo. Y que hay una fe que es la que hay que seguir, que es la fe del Cristo. Que hay un evangelio que es el que nos muestra el reino de Dios y su justicia, para que los hombres al mirar y creer entonces puedan hacer justicia, y al hacer justicia podamos tener paz los unos con los otros, podamos vivir en paz como familias, con los vecinos, con las naciones vecinas. Así el Señor lo quiere, pero tristemente así no es. Por eso es que hay estas luchas entre los reinos, y por eso es que llegado el tiempo se va a manifestar uno más fuerte que todos, que establecerá un dominio sobre toda la tierra. Y ese no es el Señor Jesús. Ese no es el Señor Jesús, aunque Él es el más grande y fuerte sobre todos los reyes. Él no va a reinar de esa manera. Él va a reinar cuando los pueblos se le sometan, cuando los pueblos reconozcan que Él es el Señor, cuando postren sus rodillas y confiesen que Él es el Rey que merece reinar, que Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Ya llegará ese día, yo lo voy a ver. No sé si en vida, pero si no es en vida, lo vamos a ver. ¿Sí? Porque Él vendrá en la gloria de su reino. Él vendrá a establecer la tierra. Y en ese reino, bueno, va a reinar con los que le han sido fieles. Bien, entonces, mire lo que dice aquí. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La fe. El que persevere en aquellas cosas que están relacionadas con la fe, ese será salvo. Entonces, en medio de la tribulación que el Señor está mencionando aquí, debemos tener la fe para poder pasar adelante y ser aprobados en la prueba. Y eso es la palabra salvo, o sea, aprobado. Pasó por la prueba y por cuanto guardó la fe, fue aprobado.
Ahora, para el final, se nos muestra esto: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la palabra que yo quiero subrayar, porque ¿cuál es ese fin? Bueno, es la respuesta del Señor Jesús a las preguntas que le hicieron. Recuerde que las preguntas eran las siguientes: dinos cuándo serán estas cosas, número 1, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, Entonces, hay cosas que habrían de suceder, y en medio de las cosas que habrían de suceder, vamos a tener señales, y una de las señales importantes del fin es que el evangelio del reino, este evangelio del reino, será predicado en todas las naciones. Será un testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No sé si lo mencioné la semana pasada, de lo que yo creo que va a acontecer en relación a esta predicación del evangelio del reino. Y es que, según nos muestra el libro de Apocalipsis, que nos habla de las iglesias y nos muestra el estado de las mismas, algunas en un estado de degradación tal que no podrían ser ellas las llamadas a dar testimonio, porque el testimonio que se va a dar en el tiempo del fin está relacionado con una vida en el Señor Jesús. Es un testimonio que habla a las naciones que el Señor Jesucristo es lo que la Biblia dice que es. Recordemos el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, para que sean uno, yo les he dado la gloria que tú me has dado, y esa gloria se las he dado para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero luego a continuación dice: para que el mundo conozca que tú me has enviado. Entonces, ¿cuál podrá ser ese testimonio para que el mundo conozca que Él fue enviado? ¿Y para qué fue enviado? ¿Acaso no fue enviado para perdonar, para reconciliar, para darnos el Espíritu, para permitir que por medio del Espíritu fuéramos su cuerpo, siendo Él la cabeza, para que fuéramos uno en Él? Bueno, ese es el testimonio. Y ese testimonio no lo puede dar un individuo, tiene que darlo un cuerpo de creyentes que verdaderamente pueden dar testimonio de esa verdad, que ellos son uno en Cristo, que Cristo ha sido enviado, y al ser enviado y obedecido, entonces los que han creído en Él han llegado a ser uno en Cristo. El libro de Romanos dice que Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Comienza diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces ahora le habla a los gentiles. Pero luego le dice a los gentiles que cuando se haya llegado a la plenitud de ellos, ¿qué significa haber llegado a la plenitud? Bueno, la plenitud puede significar varias cosas: número, plenitud de ese número, pero también puede significar madurez. Madurez que nos habla cuando el pueblo gentil, representado en una iglesia determinada, hayan llegado a la madurez del varón perfecto, a la plenitud de Cristo.
La epístola a los Efesios nos muestra esa iglesia gloriosa, donde Cristo es la cabeza, donde la iglesia conformada de muchos miembros, y muchos miembros que están conformados de dos pueblos, los gentiles y los judíos. El Señor Jesús hizo algo importante en la cruz, y es que quitó la pared de separación que había entre esos dos pueblos. Hizo la paz entre esos dos pueblos, los reconcilió para que fueran uno en Él. Entonces, esa es la obra de la cruz, y eso es lo que debe la cruz producir en nosotros, cuando creemos que Cristo ya lo ha hecho. Entonces, la fe que deben tener los testigos que van a predicar el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, está relacionado con eso. No podrán ser testigos que den un testimonio falso. El testimonio que darán será tan verdadero que tendrá el acompañamiento del Espíritu Santo. Y ese testimonio es el que va a silenciar al acusador de los hermanos, que es el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual acusa a los hijos de Dios. Es el acusador de los hermanos. Por eso es que delante de Dios hay esa acusación. Y por eso es que Satanás está aún en los lugares celestiales, porque tiene mérito para encontrarse en una posición, pero no es la posición de gracia, sino que es una posición de acusación. ¿Y qué es lo que acusa? ¿Y por qué acusa? ¿Por qué? Bueno, nos acusa de no ser fieles, de no haber creído. Él, que es el que engaña, y engaña para que la fe que nos ha sido dada dejemos de tenerla. Él es el más interesado en que nosotros no continuemos con la fe, en que no hagamos conforme a la fe que nos ha sido dada. Él es el que crea el tropiezo, el engaño, el que ha estado detrás de todas las conspiraciones, de todas las divisiones. Él es el que está detrás, pero puede ser vencido, y de hecho será vencido cuando el Señor Jesucristo pueda obtener un pueblo que sea fiel. Porque cuando está hablando de los testigos en el capítulo 11, y eso lo quiero recalcar, que son los que predicarán desde la ciudad de Jerusalén por 1260 días, y entonces después vendrá el fin. O sea que eso está conectado. Cuando el Señor Jesucristo en el verso 14 dice que y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, debemos conectarlo por concordancia con aquellos testigos fieles que predicarán ese evangelio del reino. Entonces tenemos el capítulo 11 de Apocalipsis, que habla de dos testigos que, bueno, los define como dos candeleros y dos olivos. Entonces ya nos está diciendo, por eso, al mencionar que son candeleros, no nos dice que son individuos, sino que son un pueblo. Fíjese, si el capítulo 1 nos dice que un candelero es una iglesia y que los 7 candeleros son 7 iglesias, lo cual implica que un candelero pues es una iglesia local. Y si es una iglesia local, pues está conformada de muchos miembros, siendo Cristo la cabeza. Pero dice también que son dos olivos. Y la epístola a los Romanos en el capítulo 11 nos muestra
que efectivamente hay dos olivos, los cuales hacen distinción entre los gentiles, siendo el olivo silvestre, y los judíos siendo el olivo natural. Entonces allí prácticamente nos está diciendo que esos dos pueblos, esos dos candeleros, esos dos testigos están conformados por los gentiles y los judíos. ¿Quién es mejor para dar testimonio de ese evangelio del reino, de ese rey que descendió del cielo, murió por el hombre, para salvar al hombre, ascendió al cielo ya como hombre? Pues hay un hombre sentado en el cielo que representa dignamente al hombre y que es el testigo por excelencia, el testigo fiel por excelencia, para que todos los hombres mirándole a él también den el mismo testimonio. Entonces el testimonio de la iglesia al final del tiempo, hablo de la iglesia conformada de judíos y de gentiles, es el testimonio que hará callar a la bestia apocalíptica, la cual se levanta como respuesta a la apostasía. Fíjese que se nos dice que el Señor no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de iniquidad. ¿Y ese cuál es? Ese es el anticristo. ¿Por qué lo decimos? Porque es el que se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, todas estas escrituras, claro, si nosotros no las conectamos en concordancia para que podamos tener el cuadro completo, separadamente no nos podrían ilustrar. Pero cuando las unimos entendiendo la cosmovisión, entendiendo lo que viene y lo que es necesario hacer acerca de lo que viene, pues aquí el Señor nos está llamando, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe, sí, porque si vamos a ser engañados no vamos a poder estar dando ese testimonio, predicando ese evangelio. Y por eso está escrito: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hasta el fin, éste será salvo. Pero también dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Me gusta ver estas escrituras de esa manera, ver cómo habrá un final glorioso para la iglesia, representado en esta iglesia de gloria, esta iglesia que ha regresado a sus sendas antiguas y que cree que al caminar en esos, dando los pasos que la iglesia al principio dio, la iglesia de Jerusalén, en este caso pues será la iglesia gentil, que debe aprender de la iglesia de Jerusalén a caminar de la misma manera y a predicar con poder, a ser acompañada por el Espíritu Santo y todas las cosas que son necesarias que se den alrededor de un testimonio fiel. Porque yo creo que al final del tiempo, claro que vamos a ver a la bestia, vamos a ver al anticristo, vamos a ver todos los que siguen a la bestia contra aquellos que son fieles y siguen al Cordero. Entonces va a haber una confrontación, y en esa confrontación la bestia será vencida. Sí, porque mire que desde el principio, Génesis 3, capítulo 3, verso 15, nos muestra lo que habría de acontecer en el tiempo del fin. Dice que el Señor pondría enemistad entre la serpiente y la mujer,
y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto lo que nos está mostrando es que algún día la simiente de la mujer pondría o derrotaría a la serpiente. Apocalipsis 12 nos lo muestra y nos dice que la mujer está con dolores de parto. Y luego aparece un dragón, que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que no quiere que esa mujer dé a luz y está a punto de devorar al hijo cuando nazca. Pero el hijo es salvado. Y el hijo no solamente nace, sino que además crece y madura al punto que es tomado para Dios y para su trono. Esas son las palabras que se traducen como hijo, pero que en el griego son la palabra teknón para hijo inmaduro y huios para hijo maduro. Entonces lo que nos muestra la Escritura es que llegará el día en que el hijo, que es inmaduro, va a prosperar, va a madurar, y estando en la estatura, en la plenitud de Cristo, va a derrotar a la serpiente. Derrotando a la serpiente, pues derrotará a la bestia. Y derrotando a la bestia, permitirá entonces que el Señor Jesucristo venga, porque la serpiente y la bestia están unidas. ¿En qué? En engañar a las naciones, pero en particular a la nación de Israel. Entonces la nación de Israel está engañada. La nación de Israel no quiso recibir al Señor Jesús como su Mesías. Y hablo de los judíos, aunque al hablar de los judíos, pues como gentilicio no podríamos hablar de todo Israel, porque cuando el Señor Jesucristo vino no estaba todo Israel, sino que una parte del pueblo de Israel, solo 2 tribus y la media tribu de los levitas. Los judíos, Judá y Benjamín, eran las 2 tribus. Faltaban las otras tribus, que pasado el tiempo tendrían que regresar en cumplimiento a las palabras que el Señor le dio al profeta Ezequiel en el capítulo 37, mostrándole que los huesos secos que representan al pueblo de Israel, a todos las 12 tribus extendidas en el mundo y muriendo fuera de la tierra de Israel, serían levantados, volverían nuevamente a tener carne, a tener tendones, y serían traídos de nuevo a la tierra para que después pudieran recibir el soplo del Espíritu. Entonces, esto se va a cumplir, esta salvación de este pueblo se va a cumplir al final de la era, a lo largo de una tribulación muy fuerte, cual no ha habido ni la habrá. Y en medio de esa tribulación, entonces el evangelio del reino será predicado. Y será predicado por estos testigos que van a dar testimonio, como lo decía hace un rato, de aquel rey que fue enviado, aquel rey que sigue trabajando en los lugares celestiales como el sumo sacerdote de nuestra profesión, aquel que es la cabeza de la iglesia y también la cabeza de las naciones, aquel que vendrá un día en su trono de gloria a establecer el reino sobre el mundo entero. Pero cuando el pueblo de Israel pueda decir: bendito eres tú, el que vino en el nombre del Señor, y ahora queremos que vengas, queremos que regreses, porque tú eres el bendito,
Tú eres aquella bendición que bendice no solamente a las familias que conforman los pueblos y conforman las naciones, sino que bendices a las naciones. El Señor le dijo a Abraham que en su simiente, la cual es Cristo, no solamente serían benditas las familias, sino también las naciones de la tierra. Entonces Dios tiene un plan de salvación que no solamente es para las familias, no solamente es para los individuos, sino también para las familias, pero también para las naciones. De modo que, bueno, hasta hoy, hasta ahorita, hasta esta hora, creo que voy a terminar este compartir dejándolo en el verso 14, mostrando que este evangelio será predicado y estamos llegando a ese tiempo. Estamos llegando a ese tiempo, ¿sí?, de la tribulación, en medio de la cual, a lo largo de 1260 días, estos testigos fieles, que dice que están parados firmes delante del Dios de la tierra, y que son los dos candeleros y los dos olivos, que representan al pueblo gentil y al pueblo de Israel. Entonces, ellos, unidos de una manera perfecta en Cristo, van a dar este testimonio de victoria, porque Cristo venció sobre ellos, y ellos vencieron también sobre el mundo y sobre la carne. Entonces, no solamente el Señor venció en la cruz del Calvario, sino que ha venido a enseñar a vencer sobre los poderes que hay: el mundo, la carne y Satanás. De modo que, bueno, ahí es donde el Señor nos muestra cómo llegar a ser testigos vencedores, que pueda el Señor usar en el tiempo que viene para dar testimonio a las naciones, sabiendo que después de que se dé ese testimonio vendrá el fin, porque ellos entregarán sus vidas, ellos estarán dispuestos, como dice Apocalipsis capítulo 12, ellos vencieron a Satanás. ¿Por qué? Por tres cosas importantes, y con esto termino: con la sangre del Cordero, con la palabra de su testimonio, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De modo que esas son las armas que vencen sobre Satanás y sobre el mundo y sobre la carne misma. Entonces, es una invitación para que regresemos a las sendas antiguas, entremos en esta dimensión de ser la iglesia que el Señor escogerá, de ser los testigos tomados de esa iglesia fiel, para que un día entonces también, así como los apóstoles dieron testimonio, fueron a las naciones y dieron testimonio y entregaron sus vidas, y de hecho casi todos ellos terminaron como mártires. Igualmente, en el tiempo del fin, el Señor está buscando discípulos que puedan hacer el mismo compromiso. Entonces, esa es la invitación del Señor para nosotros hoy, para los que puedan oír su voz, que nos llama a seguirle, y a seguirle por donde quiera que Él va, a fin de llevarnos a los lugares que nosotros ni nos imaginamos, a una entrega total de nuestras vidas, pero a un recibir de parte de Él la gloria que Él ha prometido. Entonces, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, que el Espíritu del Señor repose sobre ustedes, y que el Espíritu de Cristo
en ustedes y en mí produzca ese querer para hacer la obra que Él quiere hacer en el tiempo del fin. Nos vemos entonces la semana entrante, hoy martes 1 de septiembre. Hemos terminado esta primera parte del Evangelio de Mateo 24. La semana entrante, Dios mediante, hablaremos sobre los versos que continúan. El verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y sigue diciendo lo que se les manda a ellos hacer. Y yo creo que estas son palabras que están relacionadas con el tiempo del fin. Sí sucedieron en el año 70, en el año 70 hubo una destrucción del templo, pero no se puso la abominación desoladora, lo cual nos hace pensar, por lo que está aquí en el tiempo del fin, que el templo se volvería a construir y que, como lo dice el apóstol Pablo, en ese templo se sentará el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, el cual, haciéndose pasar por Dios o creyéndose Dios, se hace pasar por Dios y por Cristo. Bien, eso es lo que miraremos la semana entrante. Estemos entonces leyendo estas escrituras para que el Señor, cuando no las comparta, ya las hayamos leído y que el Espíritu Santo nos haya también hablado en relación a ello. Les agradezco su compañía hasta ahora, su acompañamiento en oración. Gracias a los que están orando por esta palabra, los que están orando por mí mismo, quien es el que necesita al Señor. Muchas veces entro aquí sin saber qué decir, tengo algunas ideas, pero no sé lo que el Señor va a permitir sacar de mi corazón. No lo sé. Y por eso entonces entro muy atemorizado. Pero yo sé que las oraciones de ustedes quitan los estorbos porque hay una lucha espiritual y en relación a este tema a Satanás no le gusta que nosotros hablemos acerca de la salvación de Israel, porque él sabe que una vez Israel reciba al Señor Jesucristo, sus días quedaron contados. Él será, después de eso, aprisionado y será llevado a un lugar donde será atado por 1000 años. O sea, la derrota de Satanás está cerca y la victoria de Cristo también está cerca. Y cuando dice el Señor, cuando miremos que todas estas cosas acontezcan, mirad a los cielos y gocémonos porque la redención está cerca. El día de nuestra redención se acerca, hermanos, pero también es necesario que para que culminemos ese día estemos en las cosas del Señor. Que el Señor les bendiga.